Yo sí creo que se pueden contar los lobos y además creo que hay que contarlos. Se pueden contar los tigres, los orangutanes, los quirópteros y demás. Yo creo que se puede contar todo, además debemos contarlo. Otra cosa es que no exista el censo absoluto, el censo perfecto, es cierto, no existe. Pero en cualquier caso es fundamental en ecología, no podemos relacionar sino abundancias con otros parámetros ambientales y es clave también por razones evidentes en conservación y en manejo. Es muy difícil, ya hemos hablado las charlas anteriores, también lo ha hecho el profesor Boitani, es difícil, son especies elusivas, raras, dispersas, escasas y demás, y hay una serie de factores que afectan a la detectabilidad, a la probabilidad de detección, que es uno de los asuntos que ha atormentado y sigue atormentando a quienes hacen censos o estimas o tratan de obtener índices de abundancias y, de hecho, en las últimas décadas hay una cantidad monumental de trabajos científicos que tratan sobre estos temas y monografías sobre el asunto. No me voy a detener tampoco mucho en este asunto. Ahí se utilizan en general para hacer las estimas de los tamaños de población en España y en muchos sitios los dos parámetros así básicos, que es el número de grupos y el tamaño medio de grupo. En general, hay luego otros. Hemos visto, sabemos que el número de grupos ha sido estimado unas cuantas veces en la península ibérica, en España, en Portugal también. Yo creo que razonablemente bien, o hay al menos mucha información, muchos informes, algunas publicaciones y bastantes informes con información detallada. Sin embargo, el tamaño de grupo no. Ya ha quedado claro que es un asunto que nos preocupa y además la dinámica de las poblaciones de lobos en parte está conducida por la variabilidad en el tamaño de grupo y es un asunto importante también para entender la dinámica de las poblaciones. Hay algunos trabajos publicados a nivel ibérico, pero hay muchos factores que afectan a la detección de los ejemplares que no se han tenido en cuenta o se han tenido en cuenta deficientemente. Se han hecho las estimas con pequeños tamaños de muestra, no se han evaluado variabilidades espaciales y temporales o la potencia del método de los procedimientos para monitorizar este parámetro o la población y demás. Y de hecho, explícita o implícitamente, los planes de gestión del 95% de la población del lado español, de la población ibérica, los tres planes de gestión de Asturias, Castilla, León y Galicia, explícita o implícitamente estiman estos valores de tamaño de grupo. Si se están gestionando las poblaciones con estas diferencias de tamaño de grupo, pues es que algo pasa o algo no sabemos o algo no sabemos bien. Nosotros hemos hecho una aproximación o un desarrollo metodológico para intentar saber cuál es el tamaño de grupo en dos zonas de la península y en dos épocas. En verano, con datos en los lugares de reunión, donde permanecen los cachorros, como sabéis, entre los partos y aproximadamente octubre al menos. La presencia de los lobos es variable, esto es común a la biología reproductiva de todas las poblaciones de lobos, y en invierno, en principio, los lobos viajan más cohesionados o viajan juntos para acceder a unos recursos impredecibles pero abundantes. Hemos trabajado en dos áreas distintas de paisaje y de estructura de vegetación muy diferentes, en la cordillera Cantábrica y en la meseta del Duero, y hemos analizado 239 registros por observación directa en verano, en los lugares de reunión, y 184 registros de invierno. Una de las cosas que quiero señalar es que de cada grupo, en el caso del verano, obtuvimos entre 1 y 16 registros, es decir, había una diferencia de esfuerzo, que es uno de los factores importantes que pueden afectar a la detectabilidad, y en el caso de invierno también, entre 1 y 5 observaciones por grupo. Asumíamos que eran los mismos grupos porque los registros se hacían dentro de un invierno justo en los mismos sitios, que es donde teníamos acceso. Puede que no sea el mismo grupo, pero al hacerse en los mismos sitios hemos asumido que eran los mismos grupos. Estos son los datos de verano, ahí veis las distribuciones de las frecuencias de los adultos y de los cachorros vistos en los lugares de reunión, entre 1 y 8 cachorros,
vistos en los lugares de reunión y entre 1 y 6 adultos. La distribución de las frecuencias y en la... perdón. ¿Qué ha pasado? La distribución de las frecuencias y la presencia en las mismas observaciones, ya fuera de adultos y cachorros, o solo adultos, que cambiaba a lo largo de la temporada, nos aconsejó analizar los datos de forma separada. Hemos analizado cuál es el efecto del número de observaciones y de la fecha sobre el número de adultos vistos, y hemos explorado, por otro lado, el efecto de los factores del esfuerzo y de la fecha sobre el número de cachorros vistos. Vimos que el factor más importante era el número de observaciones, es decir, a medida que acumulábamos observaciones, veíamos más cachorros y veíamos más adultos, y quitando el efecto de ese factor, vimos que hacían falta al menos 3 observaciones por grupo para ver el máximo de adultos observados, que siempre es un valor mínimo, pero al menos tiene una aplicación metodológica, y hacían falta al menos 2 observaciones por grupo para detectar el máximo de cachorros observados. En el caso del invierno, utilizamos datos de observación directa y de rastros en la nieve. Con los 2 métodos utilizamos el mismo rango de observaciones por grupo, entre 2 y 9 ejemplares, y el mismo rango al principio del invierno y al final del invierno. Entre noviembre y enero obtuvimos también entre 2 y 9 lobos por grupo, y al final del invierno también. Utilizamos el mismo procedimiento que en verano para evaluar el efecto de factores metodológicos, en este caso el esfuerzo, el número de observaciones por grupo, el método, porque aquí había 2 métodos, observaciones directas y nieve, y la cobertura de nieve que extrajimos de esa fuente que veis ahí abajo, sobre el número acumulado de ejemplares, es decir, a ver si a medida que acumulábamos observaciones sobre el mismo grupo en un invierno, veíamos más ejemplares o no. En el caso del invierno no obtuvimos o no encontramos ningún efecto de los factores metodológicos, es decir, el número de observaciones sobre un grupo no acumulaba más ejemplares por grupo, el efecto de la nieve tampoco tuvo 5 minutos. efecto, y vimos que el número de individuos por grupo sí disminuía a lo largo del invierno, de media un 30%. Bueno, hasta aquí la parte metodológica. Esta es la síntesis. Hemos utilizado el término tamaño de grupo en el sentido de grupo que viaja junto, como se utiliza también en la bibliocientífica, y las estimas que nos salen a nosotros son muy parecidas a las que se dan en otras poblaciones de Europa continental. ¿Cómo se están gestionando las poblaciones con estos datos? Se están utilizando los mejores datos disponibles, no se utilizan los datos disponibles. Vamos a ver el caso de Asturias. En primer lugar, sabemos que la mortalidad es el factor que más, o uno de los factores que más afecta a la tasa de incremento de la población. Esto está sacado de una compilación de los trabajos de un compendio de Fuller, que seguramente lo conocéis todos, hasta el punto de que la mortalidad explicaba el 70% de la varianza en las tasas de incremento. Esta es la mortalidad total. Pasa lo mismo con la mortalidad por causas humanas. El 60% de la varianza en las tasas de incremento está explicada por la mortalidad por causas humanas. ¿Cuál es la tendencia de la población de Asturias? Os pongo ahí los valores que aporta el Principado en las reuniones de los comités consultivos, que es este valor. Yo he utilizado solamente el criterio de los grupos seguros. En realidad la fuente original es esta, hay un problema en el 2011 que no sabemos a qué se refiere. La fuente original dice 23 grupos, pero el Principado ha dado 32, y luego en algunos informes además hay un esfuerzo base que puede ayudarnos a corregir cuál es el número de grupos. En cualquier caso, utilizando el número de grupos seguros o el número de grupos seguros corregidos por esfuerzo, vemos que o no hay tendencia, hay una tendencia negativa no significativa, o en el caso de los grupos seguros corregidos hay una tendencia negativa significativa. Es decir,
Utilizando este indicador como índice de tendencia de la población, hay una tendencia decreciente, o, siendo optimistas, no hay ninguna tendencia. ¿Cuáles son los datos de mortalidad que tenemos en Asturias? Entre el 2003 y el 2011, veis en una columna los casos de mortalidad legal, que son controles, desconocidos y atropellos. Todos estos datos los aporta la Administración, y luego hay una evaluación de la mortalidad ilegal que en parte también está aportada por la Administración. Yo he construido esta tabla desde mi permanencia en el Comité Consultivo desde el 2003, y en total son 273 lobos en 9 años, creo que son, una media de 30 lobos muertos al año, de los cuales 15 son por controles. La Administración, por dos fuentes, da más o menos los mismos valores. Ahí veis, 279 lobos muertos en esos 9 o 10 años, o 282, y aproximadamente la mitad de la mortalidad es ilegal y la otra mitad es legal. Esta es la tendencia de la mortalidad en Asturias, como veis, con unos picos muy fuertes. Hay años en los que hay muchos lobos muertos y años en los que hay menos lobos muertos, no iba a decir muy pocos lobos muertos, pero no hay ninguna tendencia, y hay una relación sorprendente entre los lobos muertos legalmente e ilegalmente. Es decir, hay años que se matan muchos lobos legalmente e ilegalmente, y hay años que se matan menos lobos legalmente e ilegalmente. No parece que en Asturias, al menos, hay una compensación de la mortalidad. Y yo creo que esto es un síntoma de que quizá los datos que tenemos de mortalidad en Asturias, que coinciden por varias fuentes, aunque las fuentes se solapan, pueden ser relativamente reflejar la realidad. Con los datos que tenemos de tendencia, es decir, una tendencia plana, una tasa de incremento de 0, y con los datos que tenemos de mortalidad, podemos estimar cuál es el tamaño de la población, porque sabíamos de las gráficas anteriores que a partir de media un 34%, según Fuller y compañía, un 34% de mortalidad, de ahí para arriba las poblaciones decrecen, de ahí para abajo, de media, las poblaciones se incrementan, y en el caso de la mortalidad por causas humanas es aproximadamente un 22%. Si aplicamos el escenario actual, que son 30 lobos muertos de media al año en este periodo en Asturias, y tenemos una lambda de 1, o sea, no hay tendencia, esta tasa de mortalidad, que es la que explica esta tendencia, nos daría 132 ejemplares, o la tasa total de mortalidad, unos 88 ejemplares. ¿Cómo se empaquetan estos ejemplares en una media de 30 grupos o 32 grupos al año en Asturias? Pues con este tamaño de grupo, sin tener en cuenta porcentaje de flotantes. Un escenario en el que hayamos perdido una parte sustancial de la mortalidad nos daría este tamaño de la población y este tamaño de grupo, y así sucesivamente. Como esta parte es especulativa, me quedo con que el escenario real puede estar entre lo que conocemos y quizá una parte de la mortalidad que no conocemos. ¿Y cuál es el escenario con este panorama para el 2012-2013? Pues el Programa Anual de Control de Asturias en 2012-2013 pretende, solamente por controles de población, pretende eliminar 66 ejemplares más 6 de la parte de picos de Europa, aunque hay una parte de los de picos que son de Cantabria, eliminar 4 camadas y todos los ejemplares presentes en una zona que se llama de exclusión. Recordar que la media de ejemplares muertos por controles hasta ahora al año en Asturias son 15, hay años que se matan 20 y tantos y años que se matan menos, y este año se pretenden matar casi 90 ejemplares sobre entre 23 y 27 grupos estimados. Las consecuencias, si se lleva a cabo este programa de control, son evidentes. En síntesis, nuestros datos de tamaño medio grupo en la cordillera se ajustarían a una población con la tendencia de mortalidad conocidas en Asturias, estimadas con los datos disponibles.
La Administración asturiana parece que está gestionando la población asumiendo una tendencia de incremento y valores de tamaño medio a grupos muy superiores, pero no conocemos esos datos. Insisto que aunque los datos son mínimos, tanto de mortalidad como de tamaño de grupo, son los disponibles y es eso lo que podemos analizar y no otra cosa. Y el programa de control previsto para 2012-2013 no se basa en la información disponible y puede tener unas consecuencias desastrosas para la población o para la parte de la población asturiana de la Cordillera Cantábrica. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Alberto. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Sí quieres hacer una aclaración porque has expuesto que los datos es dispar el número de lobos que se usa por manada en diferentes planes de gestión y concretamente has puesto 10 para Castilla y León. Bueno, el documento de bases en el que se basa, en el que participamos, usa el intervalo 8 a 10 lobos, pero es que finalmente la directriz, digamos, es multiplicar por 9, no por 10, el número de lobos a multiplicar por manada para estimar los lobos que hay en una comarca o a nivel regional. Es decir, no para calcular los lobos de las manadas. Y eso es importante porque, como vosotros en vuestra comunicación, vuestro resumen, aportáis, estimáis algo más de 7 el número medio de lobos por manada y en la comunicación anterior hemos visto aproximadamente algo más de 8. Bueno, pues se multiplica por 9 para tener en cuenta no solo los lobos de las manadas, sino también, como sabemos, una fracción flotante, ¿no? Quiero decir que no es número de lobos de la manada. Eso creo que es un error que se lleva arrastrando y que puede dar fruto a las críticas que últimamente pues, se están virtiendo al respecto. En cualquier caso, creo que las administraciones están utilizando ese valor como tamaño medio de manada, pero no era mi intención discutir si, o sea, lo que sí parece claro es que entre administraciones limítrofes se están utilizando cosas muy diversas y además estamos aquí discutiendo de que es un parámetro que no conocemos o que conocemos mal o que metodológicamente es muy difícil. De todas formas, no he puesto el tamaño medio de grupo estimado en verano, el valor que nosotros estimamos en verano, que era de 7,1, es parecido a lo que ha estimado, lo que ha dado Luis antes, pero quiero recordar que esas estimas son de los grupos que crían con éxito. Hay un porcentaje de grupos que no cría con éxito. Como las estimas son de grupos en la península ibérica y hay un porcentaje de grupos, o sea, de unidades territoriales que no crían, seguramente el valor medio de grupo, incluso en verano, es menor. De todas formas, como sabes también, el tamaño medio de grupo en verano se utiliza poco para gestión. Generalmente se utiliza el tamaño medio de grupo en invierno para estimar densidades. No, perdona, te tengo que volver a corregir porque como la gestión cinegética en Castilla y León, en donde está la mayor parte de la población, es cinegética, el valor de 9 a multiplicar, que incluye los lobos de las manadas más los flotantes, es para gestión cinegética y es el valor estival, precisamente en septiembre, que es cuando inicia la temporada de caza. Es decir, para establecer los cupos de caza en Castilla y León, en una comarca se multiplican por 9 las manadas. Es decir, se utiliza el valor estival. ¿Más preguntas? Por allí hay otra pregunta. Gracias. Yo quería saber si sabes el motivo del cambio de gestión tan radical en Asturias, de matar 15 lobos legales más los ilegales y a querer erradicar la especie prácticamente. Bueno, no quiero pisar la charla de esta tarde, pero como va a ir de esas cosas, pues no me atrevo a... Yo, si me permitís, si esta tarde va a haber una charla específica, ya que vamos fuera de tiempo, a mí me gustaría, si hay más preguntas que tengan que ver con el método de contar las manadas. ¿Hay más preguntas sobre este aspecto? Bueno, pues me vais a perdonar, yo voy a hacer una pregunta. Un comentario. Este es un tema viejo.
sea, llevamos casi una década discutiendo sobre estos datos. En mi opinión, aquí hay una confusión muy grande entre dos términos. Cuando se habla de grupo, normalmente se refiere a manada, es decir, conjunto de individuos que viven juntos o comparten un territorio. Pero luego, al hablar del invierno, tú dices, considerando grupo, el número de el grupito o el número de ejemplares que viajan juntos. Con lo cual, se considera que en invierno todos los miembros de la manada viajan juntos. Lo cual, para mí, este es verdaderamente en mi opinión, error grave de este cálculo del tamaño de manada en invierno, el considerar que los miembros de la manada viajan juntos, cuando yo creo que las evidencias que tenemos es que los miembros de la manada van en grupitos de 3, de 4, no sé qué, luego se juntan, se vuelven a separar, no en invierno los miembros de la manada no van juntos. Yo creo que ese es el error grave. Bueno, yo creo que en la cordillera cantábrica van juntos bastante parte del tiempo, no sé cuánta, y en cualquier caso es una estima del tamaño de grupo que viaja junto, que como sabes es un término utilizado también por los... Ya, pero es que luego se hace igual ese grupito de animales que viajan juntos se hace idéntico al tamaño de camada, y ahí viene para mí el error de cálculo, ¿no? Al tamaño de camada no te entiendo. Alberto, ¿en qué te basas para decir que en invierno los lobos van juntos? Si no Me hay... baso... Me baso, Luis, en un análisis del número de observaciones por grupo y vemos que no hay un efecto. Entonces, a medida que acumulamos observaciones, no acumulamos lobos por grupo y, insisto, no existe, yo no estoy diciendo que ese sea el tamaño de grupo, sino que es el tamaño de grupo que podemos utilizar con ese término, el travel impact o lo que sea, que es al que podemos acceder. El real, seguramente no podemos acceder a él porque necesitaríamos muchísimos lobos marcados, tenemos que saber qué porcentaje de veces van los lobos separados y demás. De todas formas, yo creo que por ecología los lobos donde se alimentan de recursos impredecibles, como son ungulados silvestres y demás, deben ir juntos por cuestiones de ecología trófica la mayor parte del tiempo. No es el caso, y creo que no es el caso, y además de esto sabes tú mucho más que yo, no es el caso de otras zonas donde los lobos no tienen que cazar y pueden alimentarse de recursos al menos espacialmente predecibles, pueden aprender dónde están esos recursos e incluso los juveniles pueden no estar gran parte del tiempo juntos con los adultos. Creo que no es el caso de la cordillera cantábrica o de otros sitios donde se alimenten mayoritariamente de presas que cazan, que son impredecibles en tiempo y en espacio. Bueno, muchas gracias, Alberto. He abusado de mi condición de moderador para dar un poco más de tiempo a esta charla y pasamos ahora a otro tema.